Sabemos que el Señor nos está hablando en este tiempo acerca de crecer, ¿no? Acerca del crecimiento, acerca de desarrollarnos, ¿no? Como cuando un niño nace, después que nace, se tiene que desarrollar, tiene que crecer. De eso se trata crecer, ir adquiriendo más experiencia, aprender de las cosas buenas que el Señor nos da, aprender de los errores que a veces nos toca cometer. Así como dice la palabra, en medio de la tribulación es donde se forja la paciencia, donde la paciencia es la que produce esperanza. Entonces, en este caminar cristiano es el Señor el que va adelante nuestro, buscando nuestro crecimiento, que nosotros crezcamos. Porque solamente cuando crecemos podemos bendecir a otros. Siendo niños que no dan frutos, no podemos cumplir con el mandato y cumplir con la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Entonces, crecimiento, necesitamos crecer. Y en línea con este pensamiento yo quiero compartir esta palabra que el Señor hace un tiempo ya me viene hablando, por supuesto es para mí en primer lugar, yo se los comparto simplemente a todos ustedes. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar todos juntos como hermanos y vernos el uno al otro y cantar juntos a tu nombre y alabarte y darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que haces en la iglesia, por ser nuestro sustento, Señor, de cada día, por ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor, que viene solamente de ti. Te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el que ahora ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, Señor, al leer tu palabra, que tú, Señor, soples espíritu, soples aliento de vida, Señor, en nosotros que necesitamos para poder crecer. Necesitamos, Señor, para poder desarrollarnos el consejo de tu palabra, y qué mejor, Señor, que hacerlo en este ambiente, todos juntos como hermanos, Señor, poder dar lectura a tu palabra y escuchar el consejo, Señor, que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que anules todo espíritu humano y toda estructura, toda filosofía humana que quiera meterse, Señor, en medio nuestro, y que sea solo tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, las palabras, el que guíe, Señor, la línea de pensamiento hacia lo que tú nos quieres marcar en el día de hoy. Te adoramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía antes, esta es una palabra que por ahí es medio conocida en el ambiente misionero, ¿no? Siempre que hay un, no sé si siempre, ¿no?, que hay algún culto misionero, pero por lo general es una de esas palabras clave, así como lo es en Mateo 21, creo que, o Mateo 18, no me sale bien ahora el versículo, pero cuando el Señor da la gran comisión, y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y vayan y hagan discípulos, ¿no? Son como los grandes pilares de los cultos misioneros, ¿no?, por así decirlo, y de las palabras misioneras. Pero yo me quiero detener ahora en una pequeña palabra, una sola palabra, que ya hacía varios días el Señor me venía inquietando. Y tiene que ver con la palabra testigo. La Biblia dice, como vimos recién, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y esa palabra es la que me llama la atención y es la que quiero que compartamos entre todos. ¿Qué es un testigo? Escucho ofertas. ¿Alguien que...? Persona presencial de un hecho. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se le ocurra algo más? Me gustó la definición, ¿eh? Exacta. Una persona que es testigo presencial de un hecho. Listo, cerremos acá el estadio y nos quedamos con esa definición. Un testigo es una persona que ha sido o que ha estado presente en un determinado hecho y por lo tanto puede dar fe de esa cosa que sucedió. Y acá el Señor está llamando a sus discípulos que lo están escuchando en ese último discurso antes de ascender a los cielos. Están escuchando esta palabra y el Señor les dice: ustedes van a ser testigos. Y por lo tanto, el testigo, como dijo Carlito recién, es alguien que habla acerca de lo que vio. Después vamos a ver en algunos versículos más que apoyan esta misma idea. Pero
lo que el Señor está llamando es personas que fueron testigos, es decir, que estuvieron presentes cuando se desarrollaban una serie de hechos de los cuales ellos después van a dar testimonio, ¿no? De la misma raíz que viene la palabra testigo, después viene la palabra testificar, toda la misma familia de palabras viene a ser testificar, testimonio, y dejémoslo ahí por ahora, ¿no? Pero un testigo es más o menos eso, es alguien que testifica, es alguien que puede dar testimonio de algo, pero no es cualquiera, sino que esa persona habla porque estuvo presente en el momento que los eventos se desarrollaron. Caso contrario es el de una persona que habla, pero que no estuvo presente. Y eso por lo general lo conocemos como un testigo falso, ¿no? Judicialmente, una persona que puede ser que haya estado cerca, o puede ser que lo que ve necesariamente no es lo que después dice, sino que cambia un poquito la versión de los hechos como para acomodarla a su criterio o a lo que a él le conviene, por lo general después es denominado un testigo falso. Habla, sí, pero no habla necesariamente de lo que vio, no habla necesariamente del hecho puntual en sí mismo, sino que le mete algunos datos de color, o lo que es peor, inventa toda la historia. En la iglesia, lamentablemente, no hablo de acá puntualmente, sino que en la iglesia global abundan los falsos testigos. Personas que hablan, pero que no necesariamente han sido testigos presenciales, no es que han estado en el lugar de los hechos. Cuando una persona habla un montón de cosas, pero no estuvo ahí, es un testigo falso. Y lamentablemente, vuelvo a decir, la iglesia a veces hay o tiene esos testigos falsos, personas que hablan, pero que no, por ahí no estuvieron en el lugar de los hechos. Vale decir, ¿no? Hay una persona que por ahí puede hablar muy bien acerca de la oración, puede hablar muy bien acerca de la lectura de la Biblia, acerca de la lectura de la palabra, y con hablar está todo muy bien. Pero presenciar es lo que le da al testigo la calidad de testigo. Y lo que el Señor nos ha llamado a hacer no es solamente hablar, sino que el Señor se quiere revelar a nosotros, que nosotros estemos presentes en el lugar de los hechos, y estar en el lugar de los hechos es lo que a nosotros nos hace ser testigos. ¿Está bien? Vamos más o menos por donde, vamos captando más o menos por dónde va la onda. Es decir, un testigo es alguien que está en el lugar y que puede dar fe de algo que ha visto. ¿Está bien? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 19. Si todo va más o menos acorde a lo que veníamos hablando en estos días, alguno habrá leído, quiero pensar, el Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿No? Entonces, bueno, ya lo tienen leído, quizás no todos, no hay problema, pero la gran mayoría fue lo leyó. Entonces vamos a agarrar de ahí, a rescatar la palabra que viene de ahí, y bueno, vamos a ver qué podemos sacar de acá. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice así: este es el testimonio, testigo, ¿no? Vamos a verlo por el mismo lado. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes, y levitas para que le preguntasen: ¿y tú quién eres? Y él confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué eres? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. Y le dijeron: entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a las personas que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan el Bautista está hablando, ¿no? Juan el Bautista dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron a Juan el Bautista, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y dice el versículo 29 después: el día siguiente,
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el varón de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio, otra vez, testimonio, y dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado otra vez testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le da validez al testimonio de Juan el Bautista? Lo que él vio. Y más adelante vamos a leer acerca de lo que decían los apóstoles sobre lo que hablaban. ¿De qué hablaban los apóstoles? Pero acá quedémonos entre el texto que hemos leído con la palabra testimonio. Juan está diciendo algo. Él lleva a palabras las cosas que tiene que escuchar Israel en ese momento. Él dice, ¿no?, parafraseando un poco lo que hemos leído recién: es necesario que yo cuente las cosas para que las personas que están en este tiempo se den cuenta de que este muchacho que viene después de mí, este es el Cristo. Y la manera en la cual yo me di cuenta, dice Juan, es porque yo vi que el Espíritu Santo descendía y permanecía sobre él. Eso es lo que me dijo el que me envió, a mí primero. El que me envió me dijo: aquella persona sobre la cual el Espíritu Santo descienda y permanezca, ese es el Cristo. Entonces Juan después dice: a mí el que me envió me dijo sobre quién iba a estar o quién iba a ser el Cristo. Era la persona sobre la cual iba a permanecer el Espíritu Santo. Un día, cuando Jesús viene a bautizarse con Juan el Bautista, nosotros no está explícitamente en este texto, pero si ustedes buscan los otros evangelios, el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre él, se escucha una voces angelicales, me imagino un coro impresionante, y una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces todas las señales que a Juan se le habían dicho se cumplen en Jesús. Y él dice: no es que a mí me parece que este es el Cristo, no es que a mí me parece que este es el Mesías que estaba prometido a Israel. Yo lo vi. Yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él, yo vi que el Espíritu Santo permaneció sobre él, y a mí me habían dicho anteriormente que esa persona era el Cristo. Y yo doy testimonio, dice Juan el Bautista, de que esa persona es el Cristo. Lo que va a escribir, a medida que después vayan ustedes leyendo, si cumplimos, ¿no?, a medida que ustedes vayan leyendo el Evangelio de Juan, van a descubrir que toda la escritura de Juan apunta a lo mismo, apunta a mostrar, así como Juan el Bautista validaba su testimonio con lo que él vio, después Juan el Evangelista, el que escribe el libro, él va a ir validando todo aquello que apuntaba a que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, por las señales que hacía. Y Juan inclusive escribe: yo os he escrito al final del libro, ¿no?, cerca del capítulo 21, dice: yo os he escrito todas estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, es el Mesías prometido a Israel, es el Salvador del mundo. Entonces lo que habla Juan el Bautista, lo que habla Juan el Evangelista también, es acerca de lo que él vio, acerca de las señales que él vio y que apuntan a que Jesús indiscutiblemente es el Mesías prometido de Israel. En la misma línea vamos a leer también la primera carta, la primera epístola de Juan, que también han estado leyendo estos días. Primera de Juan, capítulo 1, a partir del versículo 1. Lo que hemos leído era un poco la historia de Juan el Bautista. Pero vamos a ver lo que dice Juan el Evangelista también. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto es lo que anunciamos,
para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todas estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Acá lo que dice Juan el Evangelista es: nosotros no hablamos de lo que nos contaron, de lo que alguno nos dijo por ahí. No es que nos enteramos un día que había un Jesús y nos enteramos de los milagros que hizo y entonces, bueno, creemos en él. Yo no lo vi necesariamente, pero bueno, por ahí anda, síganlo. Juan no dice eso. Juan dice: yo te digo que Jesús es el Cristo porque yo lo vi. Yo lo vi resucitando muertos. Yo lo vi multiplicando el pan para 5.000 personas. Yo lo vi. Yo fui un testigo ocular, un testigo presencial. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros ser un poco más testigos? Y no tanto andar hablando solamente de lo que sabemos o de lo que nos contaron. Si queremos crecer como iglesia, hay muchísimas cosas. El abanico acerca del crecimiento es posiblemente muy grande. Pero por lo menos hoy, el tema que nos trae hoy acá es acerca del testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros al mundo? ¿Es simplemente de lo que hemos escuchado? ¿O por el contrario, queremos dar testimonio de las cosas que nosotros hemos visto en nuestra vida? Queremos dar testimonio de que las vidas son cambiadas, de que las vidas son transformadas, de que mi vida fue transformada. Yo antes hacía cosas que no quiero volver a repetir. Indudablemente es Dios el que está transformando mi vida. Y yo lo vi. Y así como uno puede hablar de sí mismo, es importante que todos como iglesia, si queremos crecer y queremos anunciar a Cristo al mundo, tenemos que ser testigos. El Señor nos ha llamado a ser testigos. La palabrita que está antes de testigo, o la frase que está antes de testigo que hemos leído en Hechos, capítulo 1, versículo 8, es: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a poder ser testigos. Y eso abre otro gran pilar de este tema. No se puede ser testigo si no recibimos primero al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que le da validez a nuestro testimonio? ¿Qué es lo que le da validez a lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que le da validez a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar? Es la presencia del Espíritu Santo. Si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, difícilmente vamos a poder ser testigos. Difícilmente vamos a poder ver el mover de Dios, el obrar de Dios, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la presencia, en primer lugar, del Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros, transformando nuestra vida, ahí es donde empezamos a ver. Y cuando empezamos a ver, cuando somos testigos presenciales de los hechos y de las obras y de las maravillas que Dios hace, entonces podemos testificar al mundo, dar testimonio de que verdaderamente Cristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque yo lo vi en mi vida, porque yo lo vi en mi familia, yo lo vi en la iglesia, yo vi obrando milagros en una iglesia. Lo vi cambiando a una persona que no sabíamos para dónde iba a correr, no sabíamos nada de su vida, no sabíamos cómo iba a terminar, pero de repente, de un día para otro, el Señor lo fue cambiando, lo fue transformando, vidas transformadas. Necesitamos ver, en cierta medida, ¿no? Como decía el Señor, bienaventurados todos aquellos que creyeron sin haber visto primero. Pero esa es un poco la clave de la fe. Nosotros no creemos después de haber visto, sino que cuando creemos, entonces vamos a empezar a ver el mover de Dios, el obrar de Dios. Dios nos está llamando, si queremos crecer, si queremos que nuestra vida espiritual florezca, se forme, empiece a crecer, empiece a desarrollarse, a ser testigos. Y el testigo, como dijimos, es una persona que ve, que escucha, así como lo fue Juan el Bautista, así como Juan el Evangelista también dijo las mismas palabras, y de lo que ve y de lo que oyó, eso es lo que puede dar, eso es lo que puede decir. Pero ¿qué pasa? Aquí el gran problema. ¿Cómo vamos a ser nosotros testigos de oraciones contestadas si difícilmente nos arrodillamos a orar? ¿Cómo vamos a ser testigos de cómo el Espíritu Santo va cambiando nuestro interior y va cambiando nuestro corazón? Vamos aprendiendo a través de la palabra si no leemos la palabra.
Entonces, está bien, nosotros queremos ver, yo quiero ver el mover de Dios, quiero ver el obrar de Dios, y eso por supuesto se hace en fe, no es que primero veo y después creo, es al contrario, primero creemos y cuando creemos vemos el mover de Dios, vemos el obrar de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser testigos de aquello en lo cual nunca nos involucramos? ¿Cómo vamos a ser testigos de las familias transformadas o de las vidas transformadas si no vamos hasta allá? Y si llenos del Espíritu Santo damos testimonio de aquel que da la vida, y llenos del Espíritu Santo damos testimonio a las personas que se pierden de que hay un camino de salvación y que es Cristo, el Señor. Entonces, quiero englobar todo esto en esta frase. Para crecer, una de las grandes pilares que podemos llegar a tener es nuestro testimonio. Y eso hago la pregunta aquí hace un ratito, de nuevo. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿De qué cosas estamos hablando? ¿De qué cosas testificamos cuando hablamos a alguien de Cristo? Cuando lo hacemos. Otra de las cositas también, retomando el tema de la palabra testigo, el Señor nos está llamando a ser testigos. Y la palabra en griego, no me gusta mucho a veces tomar esta herramienta, pero bueno, se las comento porque a mí me llamó la atención. ¿Cómo se escribe la palabra? ¿Cómo se escribe? No, porque no tengo manera de escribirlo y no sé griego, no sé escribir griego, pero sí hay una cosita que destaca de la palabra. El original en griego para la palabra testigo es martus. Y martus tiene mucho que ver con mártires. La idea de la palabra martus como testigo es una persona que ha visto y oído, que fue testigo presencial de un hecho y que esa verdad es tan real en él que está dispuesto a morir por esa verdad. De ahí nace el significado o el concepto de la palabra mártir. Un mártir no es que está dispuesto a morir por un pastor, o por una iglesia, por una denominación, por una persona, por amor a alguien, sino que el testimonio de Cristo es tan real en él que nadie me puede venir a decir lo contrario. Yo, si tengo que morir con tal de sostener esta verdad, yo lo voy a hacer. Eso es un verdadero mártir. Alguien que está dispuesto a morir por la causa de Cristo, pero porque esa verdad es tan real en él que es innegable. Eso fue lo que llevó a los apóstoles. De hecho, lo que le da autoridad apostólica a Juan, y por eso Juan era apóstol, es porque él fue testigo ocular de las cosas que Cristo hizo. Eso fue lo que le llevó a él a escribir todo el Evangelio de Juan. Y eso es lo que él dice: yo escribo todas estas cosas para que ustedes crean y para que ustedes vean, porque además al escribirlo muy poquito tiempo después de la vida de Jesús, eso eran historias, eran testimonios, eran hechos, acontecimientos que habían pasado y que era posible comprobar por la gente que era contemporánea a él. Esa es la validez del testimonio. No es solamente lo que él dice, sino que es lo que él dice porque él lo vio, y no solamente él lo vio, la gente contemporánea a su alrededor también lo había visto. Entonces es muy difícil luchar contra esa verdad, contra ese hecho histórico que ha ocurrido. Esa es la validez del testimonio, esa es la validez del testigo. Y eso es lo que forma mártires, personas que están dispuestas a morir por la causa de Cristo porque saben que es verdad. Yo estoy dispuesto a dar testimonio de Cristo cuando sé que el poder del Evangelio es verdadero, es real, porque lo vi obrando en mi vida, porque lo vi obrando en mi familia y lo veo obrando en la iglesia. Entonces, para cerrar un poco la idea, y que esa verdad se haga tan real en nosotros que estemos dispuestos a morir por ella, como lo hacían los mártires, como la misma raíz de la palabra testigo lo es necesitamos tener más comunión con Dios. En la palabra, en primer lugar, en la oración, estando congregados en la iglesia como hermanos, en ayuno, en las vigilias, entonces todos los ejercicios espirituales que te puedas imaginar. A medida que nos vamos acercando más al Señor, más posibilidades tenemos de ver su obrar. Y a medida que más posibilidades tenemos de ver su obrar, nuestro testimonio se va fortaleciendo. Porque somos testigos, porque estamos viendo el mover de Dios, estamos viendo el obrar de Dios. Y cuando nos acercamos a Él de manera tal que empezamos a ver sus maravillas, entonces hay algo que te empieza a quemar en el interior y que no lo podés callar.
callar y que vas a terminar testificando afuera. Y cuando las personas vean el testimonio que nosotros tenemos acá adentro, entonces van a empezar a venir. Y cuando empiecen a venir, la iglesia empieza a crecer. Entonces necesitamos volver a esta pequeña palabra, el testimonio. Siempre me acuerdo que cuando era chiquito en nuestra iglesia, porque es un lema de la iglesia central, ¿no? De la iglesia madre, lo que importa o lo que vale es el testimonio. No tanto lo que se dice, sino lo que se vive, lo que pasa en nuestro interior cuando salimos de acá y estamos en casa. Eso es lo que sustenta lo que nosotros podemos llegar a decir. Porque, insisto, predicar, hablar, podemos hablar muy bien, podemos decir muchas cosas y que la gente se convenza de lo que decimos, pero lo que vale es el testimonio, y el testimonio nace de lo que uno ve. El testimonio, el verdadero testimonio, el verdadero testigo nace de lo que uno escucha, así como lo decía el apóstol Juan. Nosotros hablamos y anunciamos de aquello que hemos visto y oído. Queremos ver un mover de Dios en nuestra vida, queremos ver un obrar de Dios en la iglesia, en la familia, en el barrio donde estamos, que nuestro alrededor, inclusive cuando estemos en el trabajo, los que van a la escuela, en la universidad, en cualquier ambiente que nos movamos, queremos ver el obrar de Dios. Yo quiero verlo, no sé ustedes, yo quiero ver cómo Dios obra, cómo Dios se mueve. Bueno, oración, escuchar la voz de Dios cuando nos habla a través de su palabra, estar en comunión con la iglesia. Eso es lo que va a ir formando esas pequeñas plantitas de testigos que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Y eso indudablemente va a hacer crecer tu fe también, va a hacer crecer tu vida espiritual. Pero necesitamos pegarnos más a Dios.